Pues bueno, pues a lo dicho, sed bienvenidos de nuevo y a esta que es ya nuestra cuarta clase. Ya estamos en el pináculo prácticamente de esta asignatura y bueno, ya a partir de la semana que viene tocarán incluso, bueno, será solamente en dos ocasiones, la próxima semana y la séptima semana. Tocarían en este caso, bueno, sabéis, solamente recordarlo, que serían dos trabajos, ¿eh? Dos trabajos, dos resúmenes para completar los 10 de los que estamos tratando en esta asignatura. Así que, bueno, tenerlo en cuenta nada más y poco más. Por lo demás, bueno, los trabajos, pues también tenéis vuestra personalidad, igualmente que los autores bíblicos. Tenéis vuestra personalidad ahora de plasmar vuestros pensamientos en este sentido. Y bueno, está bien, está bien. Pues vamos entonces si no tenéis ninguna duda al respecto, ninguna aclaración, ni nada que añadir, ni nada, pues comenzamos nuestra clase de hoy. A ver dónde tenemos esto. Ha Compartir. sido muy interesante como esta clase y las primeras semanas de interpretación bíblica van muy de la mano. Sí, correctamente. De hecho, incluso creo que en la séptima semana tocaremos algo de lo que es la interpretación, pero muy levemente, entendiendo precisamente que estáis en una asignatura. Lo que no sabía exactamente es si estáis haciéndola simultáneamente, ¿no? Sí, Vale. bueno, creo que los dos, creo que sí. Ah, bien, bien. Las primeras semanas han sido literalmente casi el mismo contenido. Ujú. Ahora está dividiendo un poco porque ahora vamos más por la hermenéutica, pero las Ujú. semanas de revelación e inspiración eran muy parecidas. Bueno, pues hoy un poco más a ver, no más de lo mismo. La ventaja que tenemos en esta asignatura es que vamos puntualizando detalles y abundando, Sí, sí, como hemos tenido a lo largo desde el principio, pues la naturaleza de la Biblia, la revelación, la inspiración que estuvimos viendo al principio, ¿no? Y ahora pues lo que hoy toca es la inerrancia de la Biblia y la ventaja como decía, de poder ocupar más tiempo en desarrollar cada uno de estos puntos. Hola Fabiola, Hola, bendiciones. igualmente. Pues como veis ya estamos ya comenzando y hoy de nuevo pues tenemos por delante todo lo que es la inerrancia de la Biblia. Y a ver, tenemos esto aquí. A ver, a ver, a ver. Esto nunca me acuerdo de quitar los pasitos lentos que hace la, la diapositiva y bueno, tendría que quitarlo. Pero bueno, ahí está. Este es un precioso salmo, largo, todo entero. De hecho, toma la parte central prácticamente de toda la escritura, físicamente hablando, en cuanto a todo lo que es este salmo que habla acerca de la palabra de Dios. Y he escogido este, este versículo, el versículo 140, que precisamente habla de eso. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y cuando un adverbio como este va, digamos, le antecede a un adjetivo, está hablando, digamos, de una eh, superioridad tremenda en cuanto a lo que está diciendo en este caso el salmista aquí. Sumamente pura es tu palabra. Y eso indica un grado máximo, un grado muy elevado de pureza.
Bueno, y nuestro punto de partida tiene que ser ese cuando hablamos de la realidad de la inerrancia de las escrituras. Y el punto de partida, de nuevo, es, podríamos dejarlo en ese enunciado, ¿no? La Biblia es la palabra inerrante, sin error, de Dios. Y punto, y punto. Pero necesitamos precisamente, incluso para nosotros mismos, no digamos ya para otros, pues desmenuzar qué es lo que implica todo. Porque hablar de la inerrancia de la escritura eh, es decir que no es realmente un detalle más, por decirlo así, ¿no? Eh, realmente es hablar de la inerrancia de la escritura es realmente importante. Porque, por ejemplo, pensando, ¿cómo sabéis, cómo sabemos los cristianos que, que Dios te ama, que Dios me ama? Bueno, alguien puede decir, bueno, yo lo sé porque lo siento, yo siento que Él me ama. Pero puede llegar el día en que uno no sienta que Él lo ama por algunas razones. ¿Mm? Otros pueden responder que le gusta creer que es así o que, bueno, que ciertamente espera que sea así de que Dios lo ame, pero de nuevo no es algo que digamos, que cuaje con la realidad de lo que realmente debemos entender acerca de la realidad, de la verdad que Dios expresa en su palabra. Entonces, eh, y todas estas opiniones, por decirlo así, espero que Dios me ama, siento que Dios me ama, toda esa serie de cosas está lejos de esa certeza de la cual los cristianos podemos tener y de hecho la tenemos. Entonces, había un coro hace un tiempo, posiblemente os suene, si lo cantáis, habéis cantado alguna vez en la iglesia. Dice, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Y esa es la realidad. Si la Biblia estuviera llena de falsedad o contuviera alguna falsedad, no podría tener ninguna certeza digna de confianza, ni siquiera del hecho de que Jesús realmente me ama o nos ama a cada uno de los creyentes. Pero cada uno de nosotros podemos estar seguros del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y la Biblia es inerrante, la Biblia es la palabra de Dios definitiva. Entonces, cuando hablamos de que es inerrante, significa de nuevo que no tiene error, pero Pablo lo dice de otra manera también. A Tito se lo recuerda en el capítulo 1, versículo 2, cuando está hablando de la esperanza del creyente, y él dice, en la esperanza de la vida eterna, y dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Y de hecho, incluso el propio escritor de Hebreos en el capítulo 6 dice que no solamente que Dios no miente, sino que es imposible que Dios mienta, dice allí el escritor de Hebreos en el capítulo 6. Entonces, para que por dos cosas inmutables, dice él allí, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ya que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros podemos estar seguros de que nos dice la verdad y solamente la verdad. De hecho, esta próxima semana, bueno, no sé si sabéis que yo dirijo un programa de televisión aquí en la televisión pública de aquí de Andalucía. Y bueno, y precisamente el tema será ese. De hecho, lo he titulado así, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? En el sentido de que aquí en el catolicismo, cuando están en misa, cuando está hablando el sacerdote y tal, y habla algo de la Biblia o habla algo alusivo a la escritura, pues dice, termina diciendo palabra de Dios, ¿no? Haciendo un asentimiento fuerte, a lo cual toda la gente que está alrededor dice amén, ¿no? Ah, te alabamos, Señor. Bueno, palabra de Dios, palabra de Dios. Dios no miente. El Señor dijo
que la palabra de Dios en Juan 17, en su oración con el Padre, es la verdad, es la verdad. Y podemos, por tanto, estar plenamente seguros de que el camino al cielo que Él nos ha prometido por medio de su palabra eso no va a cambiar. Y esa es la razón, entre otras muchas, por la cual nosotros podemos tener una confianza plena, absoluta. Y esa confianza genera en nosotros gozo, tranquilidad, sabiendo que Dios es inmutable y lo que Dios ha prometido en cada uno de nosotros a través de su palabra para nosotros es algo que realmente nos da estabilidad en todos los sentidos y una esperanza realmente, una esperanza, como diría Pedro allí en su primera carta, realmente tremenda. Ese es el gozo del creyente, esa es la realidad del creyente. Y eso no tendría sentido si Dios no fuera veraz o lo que Él ha transmitido por medio de su palabra tuviera errores o tuviera algún atisbo digamos, de no ser esa verdad que no solamente la apreciamos, no solamente, como hemos dicho al principio, alguien puede sentir que es verdad, alguien puede esperar que lo sea, no, tenemos la convicción, tenemos la convicción. Pedro, en su segunda carta, dice que tenemos la palabra profética más segura, dice literalmente, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, la Biblia es segura, es definitivamente firme, sin error. La Biblia registra la palabra segura de Cristo mismo y de hecho él mismo dice que de tal manera eh, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El corazón del Evangelio, Juan 3:16. Y esto es la verdad. O como si queremos, esto es el Evangelio, definitivamente. Entonces nosotros no debemos creer ningún otro, si aún nosotros, como diría Pablo, aunque viniera alguien con una, pues no sé, con una supuesta revelación, algo que quiera cambiar algo, todo lo que la palabra de Dios nos dice y lo ha dicho y se ha certificado por medio de la realidad y la iluminación del Espíritu Santo, hasta tal punto que Pablo dice que si aún nosotros, dice en Gálatas 1:8, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, y él dice literalmente sea maldito. Entonces, gracias a que la palabra de Dios es verdad, nosotros podemos decir con el apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 24, versículo 14, creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Eso forma parte de lo que hemos venido a conocer como el credo apostólico. Creo en Dios. Y sería bueno saber que el creer, aunque algunos lo repiten sin más, bueno, por algo pues, que le han ido enseñando y tal, y muchas veces decimos a esas personas cuando, pues está bien que si crees realmente en Dios, sería bueno que le conozcas de una manera personal. De manera que los dos pasajes principales que enseñan la inerrancia de la Biblia, los dos fueron dichos por el propio Señor Jesucristo. Uno de ellos lo encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 35. El Señor declara que la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. A ver, tengo que ir cambiando esto. Bueno, que siempre se me olvida ir dándole adelante. Entonces la escritura, dice el Señor en Juan 10:35, que la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede presentar falsedad de ningún tipo, ni siquiera en una sola palabra. La palabra de Dios, la Santa Escritura, no puede equivocarse y esa es la razón por la que decimos que es totalmente confiable. En segundo lugar, lo encontramos igualmente, lo hemos leído, en Juan capítulo 17, versículo 17, en el cual el Señor pide en su oración al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces, la palabra de Dios definitivamente es eso, no puede ser otra cosa, es verdad. Él no solamente es la verdad de Dios, la verdad de alguien, es la verdad en mayúscula. Y esto es totalmente opuesto, lo es, a la falsedad, lo que conocemos como el error, como la falsedad. Dios no puede mentir. Y porque Dios no puede mentir, entonces su palabra no puede mentir. Y si Dios dijo lo que dijo, entonces tiene que ser verdad, sí o sí. El Salmo 119, que hemos comenzado con él, es una meditación sobre la palabra de Dios. Y en casi todos los versículos de ese extenso salmo, se menciona la palabra de Dios. Y si consideramos solo unos pocos de los pasajes del Salmo 19, podemos encontrar una gran cantidad de afirmaciones en este sentido. Entonces, por ejemplo, el versículo 43 llama a la escritura la palabra de verdad. El versículo 86 dice, todos tus mandamientos son verdad. Y esto difícilmente podría ser así si realmente la Biblia, lo que se nos ha entregado como palabra de Dios, tuviera errores o tuviera mentiras. Una de las palabras hebreas que se usa en este salmo para escritura se traduce ley en nuestras Biblias, ¿no? Entonces, el versículo 142 declara de una manera magnífica, tu ley es la verdad. Y el versículo 160 también lo expresa de esta manera. La suma de tu palabra es verdad. O sea, toda la palabra de Dios es verdad. Y por eso decimos que las escrituras, puesto que son verdad, son inerrantes, no tiene ningún error. Otros pasajes de la Biblia dicen lo mismo. Hemos leído que el Señor habló a través de David en 2 de Samuel 7:28, cuando él escribió, dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y David consideraba que el mensaje venía de Dios. Y por tanto, puesto que ese mensaje venía de Dios, él consideraba que era, por tanto, digno de confianza, tanto el mensaje como Dios mismo. El Salmo 33, versículo 4, igualmente afirma, recta es la palabra de Jehová y todas sus obras es hecha con fidelidad. Y cada uno de nosotros podemos, al igual que David, contar con eso, apropiarnos de esa verdad, porque la palabra de Dios afirmada en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea la que realmente impulse nuestra vida, nos ayudará a saber que no vamos a salirnos del camino, que no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Entonces Dios no quebranta sus promesas, Dios no comete errores, ni siquiera, como después diremos, en cuestiones pequeñas, ni siquiera en palabras pequeñas. El Señor dijo allí a los escribas de su tiempo y a los judíos de su tiempo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, eso es algo que realmente nosotros estamos gozosos de saber, no de sentir, no de algo como hemos dicho al principio que puede evaporarse porque un día me siento gozoso y bien porque me han salido las cosas bien y siento que Dios está conmigo y otro día a lo mejor es todo lo contrario porque las cosas me han ido de todas maneras. No se trata de sentimientos, se trata de una realidad que el Espíritu Santo graba en nosotros si es que realmente entendemos y creemos que la palabra de Dios es verdad y por lo tanto es su palabra. Entonces, hay otra palabra que se usa también en ese término y es la palabra infalible. Y también, en cierto sentido, se usa para describir la Biblia y generalmente se usa casi como un sinónimo de inerrante. Pero si se hace una distinción, podríamos decir que la inerrancia describe el hecho de que la Biblia es sin errores y la infalibilidad significa que la Biblia no puede tener errores. Inerrancia no tiene y infalibilidad no puede tener. No puede tener.
Entonces, de nuevo, podemos estar seguros de eso porque la Biblia es la palabra verbalmente inspirada de Dios, como vimos la semana pasada, y es imposible que Dios mienta. No es solamente que la Escritura no haya cometido errores. Cristo dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, o sea, es imposible. ¿Eh? La Escritura es un todo unificado, toda ella es verdad. La palabra de Dios no puede caer ni estar equivocada. En este caso, pasando palabras de Lutero, él dijo, las Escrituras no pueden equivocarse. Bueno, una afirmación más de lo que la Biblia dice y enseña de sí misma. Entonces, Dios es verdad. Y puesto que la Biblia procede de Dios, del Dios de la verdad, no contiene nada que no sea verdadero. Y ese argumento sigue un patrón deductivo de pensamiento, porque el punto de partida, o sea, la premisa es si tenemos la fuente infalible, que es Dios, la consecuencia es sencillamente lógica. El producto de lo que Dios ha dicho y ha revelado para nosotros no puede ser otra cosa que infalible. Entonces, y esto no solamente en asuntos, digamos, de gran calado, por decirlo así, también en asuntos menores, ¿no? La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Creo que será la próxima semana, a ver, creo que será la próxima semana, sí, efectivamente, cuando hablemos de la canonicidad de la Biblia, por qué son los libros que tenemos, el compendio de libros que tenemos en la Biblia, esos 66 libros, y también trataremos la preservación y la transmisión de la Biblia. Así que algunos detalles en ese sentido será bueno recordarlos para, de nuevo, afianzarnos en esa realidad de que no importa la traducción que tengamos, podemos estar seguros del contenido como palabra de Dios, aunque hablaremos la próxima semana de que lógicamente las copias sí pueden contener errores, porque la inspiración solamente, digamos, está con los manuscritos originales. Pero bueno, hablaremos de esos detalles. Entonces, la Biblia también es inerrante e infalible, como decía, cuando se trata de asuntos menores, como hechos, por ejemplo, que creo que hablamos creo que fue la semana pasada, con hechos de historia, de cronología, de ciencia, de otros asuntos que no son puramente, digamos, teológicos. También en esos detalles, digamos, de asuntos menores, también la palabra de Dios es inerrante, como no puede ser de otra manera. Muchos intentan probar que la Biblia está equivocada usando técnicas modernas, bueno, para hacer comprobaciones, pero lo cierto es que incluso con todo lo que esas personas saben sobre historia y sobre ciencia, no han encontrado, cuanto se han encontrado, como hablamos la semana pasada, ¿no? De excavaciones y tal, no han encontrado, digamos, un solo error en la Biblia. Nada en la arqueología ha probado nunca que la Biblia estuviera equivocada de ninguna manera. De hecho, es interesante ver que la arqueología incluso puede ayudarnos a entender algunas de las costumbres que se mencionan en la escritura y no dan, por razones obvias, demasiados detalles de eso. Entonces, si alguna vez la ciencia o la arqueología parecieron mostrar que la Biblia tenía errores, podemos estar seguros que hay algún error en ellas, en esas ciencias que han manipulado o han usado para poder, digamos, dar luz a estas cosas, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no se equivoca. Y Pablo lo puede decir de otra manera, como es en Romanos capítulo 3 versículo 4 cuando dice de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, por mucho que se esfuercen en querer buscar razones para deslegitimar la escritura,
Y bueno, ya todo eso que venimos hablando a lo largo de este curso, de intentar decir que la escritura no es otra cosa que el pensamiento de hombres, etcétera, en fin, bueno, todo lo que ya sabéis, pues bueno, quedan totalmente desfasados, anulados, por decirlo así, porque las escrituras no pueden equivocarse y antes bien, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, todos estos problemas a veces surgen de, por decirlo así, de un mal entendido sobre alguna afirmación de, digamos, de las escrituras. Muchas veces, esto está hablando, vale. Eh, muchas veces, digamos, la Biblia describe la naturaleza de la forma, también algo de esto dijimos la semana pasada, como se ve desde la perspectiva humana. O sea, la semana pasada hablábamos de que se habla de, de nosotros hablamos coloquialmente y bueno, de que el sol sale, del que el sol entra, del que el sol se esconde, etcétera, etcétera. Y ya vimos la semana pasada y recordamos en esta también que muchas veces incluso la Biblia describe el sol como lumbrera mayor o la luna como lumbrera menor, Génesis, Josué, bueno, y todos son conceptos para que nosotros nos vale en el sentido de que entendemos que realmente o sea, es así, pero científicamente, como dijimos la semana pasada, ni el sol se esconde, ni la luna, etcétera, etcétera. O sea, somos nosotros los que giramos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, por ejemplo, eh, algunos cuando van a la escritura y, por ejemplo, van a Josué, capítulo 10 versículo 13 cuando dice, recordáis allí, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Y dice allí, ¿no está esto escrito en el libro de Jesús? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Eso es lo que dice la escritura. Ahora, lo cierto es que así era como se veía desde la perspectiva humana. Dios mismo entiende, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Dios mismo entiende los detalles del espacio, como no puede ser de otra manera. Él los creó. Los científicos de hoy en día a menudo también pueden entender cada vez más esos detalles, pero una persona que tenga un nivel de estudio alto en meteorología puede incluso hablar de algo que científicamente no ocurre, pero puede hablar para que lo entendamos de la salida y de la puesta del sol, especialmente cuando vemos, y a mí me gusta ver esa parte diaria de los informativos cuando acaban dando el tiempo y la previsión del tiempo para los próximos días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede ver esos detalles y sabemos que esta es solamente una manera de hablar. ¿Eh? Y así se ve desde nuestra perspectiva humana. Pero fácilmente Dios puede hablar en un lenguaje que nadie puede. Y Él puede revelar detalles que están más allá de la comprensión de nuestra mente. Pero Dios, eh, por medio de la escritura y de una manera amorosa, se dignó a hablar de una manera que nosotros pudiéramos entender y que tuviera comprensión para nuestra mente. Él puede revelar detalles que están más allá de la comprensión de nuestra mente, pero el Señor, de nuevo, se dignó a hablar de una manera en la cual nosotros pudiéramos entender. Incluso cuando habla de manera entendible para la perspectiva humana, con esos giros que podemos decir, el sol se oscureció o el sol se detuvo, etcétera, etcétera. A pesar de todos esos detalles, de nuevo, el Señor sigue diciendo la verdad. Entonces, el Señor a veces revela pequeños detalles que parecen insignificantes para algunas personas, pero lo que a veces parece insignificante para una persona puede ser de muchísima importancia para otras. Por ejemplo, hasta el siglo XIX mucha gente puede haberse preguntado por qué el capítulo 1 del libro de Génesis
menciona de una manera tan repetitiva que las plantas y los animales se reproducirían según su especie. Bueno, ¿por qué lo repite si es algo realmente obvio? Bueno, eso era hace un tiempo. Hoy la cosa cambia. Y no porque la naturaleza haya cambiado. ¿Eh? Es lógico, cuando Dios dice eso, y ese era el propósito y no podía ser de otra manera, era lógico que un león no puede dar a luz sino otra cosa que no fuera un león, o que un árbol de manzana no produciría otra semilla de otra cosa, sino realmente de manzana y se volverían árboles de manzana. Pero ahora, tercer milenio, estas frases aparentemente obvias para muchos de nosotros son muy importantes a la hora de demostrar el grave error, por decirlo así, que ha ocurrido, digamos, con el tema de la evolución y los que pretenden dar un giro en todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablan de la evolución, alega que las clases evolucionan a otras especies. Bueno, ya sabéis, ¿no? Entonces, lo que parece insignificante hoy en día puede no ser insignificante el día de mañana. Y en este sentido tenemos que dar la gloria a Dios, ¿no? Por ser más sabio que la gente y de nuevo, por eso hacemos bien en estar atento a esa escritura como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como dice Pedro, y es que el Señor creó las cosas con un propósito y salirse de ese propósito, desviarse de ese propósito, trae consecuencias realmente nefastas. Y bueno, lo podemos ver en todo lo que tiene que ver con la llamada evolución y cambios de género, en fin, una serie de cosas que realmente alteran prácticamente o tratan de alterar, al menos en las mentes y en las conductas de las personas, pues todo lo que realmente Dios creó de otra manera, o sea, y que, como dice la Escritura, lo hizo bueno en gran manera. Lo hizo bueno en gran manera. Entonces, no es una cuestión de literalismo el interpretar las escrituras. La inerrancia no es una teoría particular, por decirlo así, del modo de inspiración. Eh, digamos que argumentar a favor de la inerrancia no es argumentar de eso, de cada palabra, de cada declaración, cada profecía en la Biblia debe ser tomada en un sentido, digamos, más literal. La inerrancia toma totalmente en cuenta el simbolismo de la profecía y cuando habla en el sentido comparativo, pues evidentemente nosotros tenemos que tomarla igual. Bueno, los que estáis estudiando interpretación de la escritura, va por ahí la cosa, ¿no? Ese es un poco. Entonces, cuando se habla de parábolas, cuando se habla del uso figurativo de palabras, entonces todo eso igualmente está hablando de una realidad que incluso nosotros en los libros mm, de textos normales, de historia y tal, entendemos que está hablando a lo mejor de una comparación y no de una realidad, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que la escritura es la verdad objetiva de Dios. Eh, para muchos dirán, ¿pero existe realmente la verdad objetiva de Dios? Bueno, la palabra de Dios de nuevo es verdad y eso más objetivo no puede ser. Y eso demuestra de forma repetitiva, lo vemos una y otra vez en las Sagradas Escrituras. El Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de creer en esa palabra viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y separa todo lo que hay en nosotros. Entonces, la palabra de la Escritura es la verdad. Es la verdad objetiva de Dios, bien sea que la gente la crea o no la crea. Eh, cuando los creyentes conocen
y saben la verdad. Eso podríamos decir, como el Señor expresó, eso es verdadera libertad para nosotros. Ya no hay un condicionamiento, no hay un temor a lo desconocido, hay una base permanente, sólida, que tiene que ver con esa verdad que ha llegado a echar raíces, ha llegado a afianzarse en nosotras y por lo tanto esa palabra de verdad hace que los creyentes que saben esa verdad, que la han afirmado en su corazón, eso les da una libertad en todos los sentidos, incluso libertad para no pecar porque conocen la verdad de la santidad de Dios. Eso cambia todo nuestro ser y todo de nuevo por la realidad de creer en que la Escritura es la palabra de Dios y su palabra es verdad. Eso sí que es realmente verdadera libertad. Pablo dice que el Evangelio es la palabra de verdad. En Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. De manera que la esperanza en cuanto a la verdad y en cuanto a la libertad está todo muy enraizado. No podemos separar una cosa de la otra. Creyendo en lo que realmente dice la Escritura, que es la verdad, hay una liberación en todos los sentidos y eso nos da esperanza, nos da gozo. Y bueno, y eso revela que Jesús, como Dios y hombre verdadero, llevó la vida perfecta como el sustituto de aquellos que habrían de creer. Él murió en la cruz como la única ofrenda por los pecados de todo el mundo. Verdaderamente ocurrió así. Resucitó verdaderamente de la muerte para probar que había ganado el perdón para todos aquellos que pusiesen su confianza en él. Y por lo tanto, el que cree en él no morirá, dice la Escritura. El que cree en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna en el cielo. Y podemos decirlo como lo digamos, pero esta es la verdad. El no creyente, el que no cree en esto, es precisamente por esta verdad que está desplazado de Dios. Está condenado. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, cuando el Señor está hablando con Nicodemo de este sentido, de su necesidad de que tiene que nacer de nuevo, si no, no puede ver el reino de los cielos, el Señor expresa claramente en el versículo 17 y 18 la realidad de aquel que realmente no ha creído. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, y esa es la verdad, esa es la verdad. Y eso forma parte también de las buenas noticias del Evangelio. Eso forma parte de las buenas noticias del Evangelio. Entonces, en ese sentido podríamos decir que es posible algunos, digamos, que se puedan desviar de la verdad. En el sentido de que vivimos en una época en la que supuestamente la verdad es relativa, desde hace ya bastante tiempo, ya eso de una verdad absoluta, eso no cuaja, de hecho está mal visto, eso es de ser un poco, bueno, ni siquiera anticuado, ¿no? Sino de poco conocimiento. La verdad no puede ser absoluta, la verdad es relativa. Entonces, si la verdad es relativa, lo que es verdad para uno puede no ser verdad para otro. Entonces, y ese no es el caso con lo que leemos y vemos en la palabra de Dios. Entonces, por eso en ese sentido podemos, alguien que nos escuche hablar en este sentido con tanta convicción, nos puede, como decimos por aquí, por Andalucía, nos echan de comer aparte en el sentido de que no estamos realmente a la altura de los conceptos modernos de lo que es la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad de Dios para nosotros es la verdad objetiva, definitiva de Dios. Pero de nuevo, desdichadamente, algunos se alejaron y se siguen alejando de esa verdad. Pablo le recuerda a Timoteo en el capítulo 2, versículo 18, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y Pablo está mencionando ahí a esos hombres
que se desviaron de la verdad. Y desviarse de la verdad significa que lo han conocido la verdad. ¿Cómo es posible que alguien conociendo la verdad pueda desviarse de la verdad? Eh, pero bueno, ahí está. Entonces, ya que la palabra de Dios es una verdad objetiva, clara, definitiva, aquellos que no creen pueden oponerse a ella. De nuevo, también Pablo, en ese mismo contexto, en 2 Timoteo 3:8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a fe. Entonces hay personas que resisten la verdad, por muy clara, por muy sencilla, pero sencillamente rehúsan de ella, se resisten a la verdad. Entonces, cuando se trata de la verdad de las escrituras, un poquito hacia adelante, cuando se trata de la verdad de la escritura, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, tenemos que aprender a decir simplemente: hermano, habla, Señor, habla, que tu siervo. Habla, Señor, que tu siervo escucha, como le diría Samuel allí en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Entonces, podemos estar seguros de que lo que leemos es verdad, porque, de nuevo, es imposible que Dios mienta. La palabra de Dios, creída, vivida, nos da paz, nos da gozo. El Salmo 19, versículo 8 y 9 dice que los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón, que alegran el corazón. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ciertamente, esa es la parte menos querida, por decirlo así, más rechazada, en cuanto a que los juicios de verdad, los juicios, bueno, Dios va a tener en algún momento compasión. Dios es bueno, Dios es bueno. Quien lo dice expresa una tremenda realidad. Dios es bueno. Entonces Dios es bueno y por lo tanto cuando nosotros vayamos, pues podremos decir como Pablo: bueno, Señor, allí en Romanos 7, esto lo hacía porque yo no entendía. Y el Señor te va, bueno, a pasar la mano y se acabó. Pero esa no es la... Porque dice este texto también, del Salmo 19, que los mandamientos de Jehová son rectas que alegran el corazón, pero también los juicios de Jehová son verdad, porque son justos. Y si tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar que la paga del pecado es muerte. Y ser justo es aplicar esa ley a, digamos, a los infractores de esa ley. Eso es ser justo. Entonces, bueno, otra cosa ya la misericordia, otra cosa, y por eso invitamos a las personas conforme a la verdad de la Escritura a que crean en Jesucristo, que es el único que puede salvarle de la condenación, de la condenación. Entonces, podemos estar seguros que lo que leemos es verdad porque es imposible que Dios mienta y muchas personas de las cuales nos rodeamos cada día, muchos no son creyentes en el sentido en que, incluso en el hecho de entender como nosotros entendemos por la Escritura, de que Dios creó el mundo, por ejemplo, solamente como leemos en Génesis, eh, en, esto me está ahí dando lata. Por ejemplo, en 6 días. ¿Eh? Bueno, y hay toda, bueno, ya sabéis, no nos vamos a meter en ese tinglao, lo tocaremos en una próxima asignatura, Pentateuco, pero eso será para el año que viene, ya para febrero. Pero tocaremos parte de todo eso también. Pero muchos no creen que Dios creó el mundo en solamente 6 días. Y además, eso es lo que dice realmente Génesis. Sin embargo, el que cree en la Biblia insistiremos en que la Biblia enseña la verdad también ahí, también sobre esa realidad de la cual parece incomprensible, de que solo en 6 días
se pudiera haber hecho todo eso cuando sabemos, entramos en una cueva y una estalactita y una estalagmita tiene no sé cuántos años, ha formado y tiene solo unos centímetros. Es imposible que pueda haber. Y esa es la mentalidad digamos, del ser humano. Entonces, eh, pero el creyente, de nuevo, dice, sin verlo, evidentemente, pues ninguno estábamos allí, ni los que dicen una cosa, ni los que dicen otra, pero precisamente porque Dios es Dios y Él dice la verdad en todo lo que dice, nosotros lo creemos sin ningún problema, ¿eh? Entonces hay incluso cristianos que piensan de que esa realidad es otra, de otra manera, da igual. Si Dios dice que creó el mundo en 6 días, pues nosotros sencillamente debemos de creerlo. En este sentido, eh, Lutero escribió precisamente sobre ese punto. Dice, estas son afirmaciones del Espíritu Santo tomadas de Moisés y dijo Dios, sea la luz. Sigue diciendo él, ningún intelecto ni sabiduría humana puede entenderlas por más altos que puedan ser. Por lo tanto, no debemos consultar la razón en este asunto, sino debemos dar al Espíritu Santo el honor de considerar lo que Él dice como la verdad divina. Debemos creer sus palabras mientras ceguemos, o mejor dicho, saquemos los ojos de la razón. Bueno, se podría haber dicho de otra manera, pero en cualquier caso está reflejando lo que la Escritura dice y de qué manera tiene que ser creída por cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no tiene errores. ¿Por qué razón? Porque Dios es verdad. ¿Por qué razón? Porque Dios no miente. Y así podríamos estar siguiendo una y otra vez realmente todos estos argumentos. Entonces, ¿cuál es entonces el punto de la inerrancia? Bueno, eh, Ahí hay aquellos que niegan la inerrancia, están diciendo que en efecto la Biblia es un texto original que contiene errores en algunas de sus afirmaciones. Así que afirmar la inerrancia es afirmar que todo lo que la Biblia declara como cierto es cierto. En fin, y lo que venimos diciendo en cuanto a la realidad de que la Biblia no tiene errores porque Dios no puede mentir. Entonces, en este sentido, podemos encontrarnos con muchísimas objeciones que seguramente pues también vosotros en vuestro día a día, y cuando estamos realmente comunicando a otros el Evangelio, pues salen una cantidad de objeciones realmente tremendas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esas objeciones? Bueno, muchas, pero muchísimas objeciones han sido, digamos, sacadas, interpuestas una y otra. ¿Para qué? Para oponerse a esa realidad que venimos hablando de la inerrancia y como consecuencia de la infalibilidad de la Escritura. Es imposible, dicen algunos. Si tuviéramos que escribir, como diría Juan, hablando de los hechos del Señor Jesucristo, si hubiera que recoger, digamos, en un libro la cantidad, digamos, de objeciones, bueno, no habría espacio prácticamente para poder recoger tantas objeciones que hay en cuanto a la inerrancia y la infalibilidad de la escritura. Pero lo cierto es que algunas de esas objeciones apuntan a los diferentes estilos de los distintos escritores de la escritura. Algo de eso creo que fue la semana pasada o la anterior que hablamos. Pero lo cierto es que el Señor habló e inspiró, digamos, cada palabra del texto original de tal forma que hizo uso de los diferentes estilos y de los vocabularios de los escritores inspirados. Recordáis que estuvimos hablando de que su personalidad seguía estando ahí. Dios no la anuló, ¿eh? Que eso era lo que literalmente decía una de las teorías, ¿no? De la teoría, en este caso, del dictado, que solamente estaban mecanografiando ahí, por decirlo de alguna manera. No es eso, no es eso.
Entonces, algunas de esas objeciones apuntan a las diferentes lecturas en las copias de la Biblia. Pero lo cierto es que, como hemos dicho y recordaremos la próxima semana, Dios no inspiró a los hombres que copiaron, por decirlo así, o tradujeron la Biblia. Y tenemos copias muy fidedignas de todo lo que son. Una de ellas, la que usamos, yo personalmente es la que más uso, aunque tengo otras, que es la Reina Valera del 60, que igualmente pueden tener algunos matices, algunas cosas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Dios no inspiró a los hombres que copiaron o tradujeron la Biblia. Entonces, no debemos pensar, por tanto, que estos hombres fueron, a pesar de que ellos no fueron inspirados en ese sentido, no debemos de pensar que estos hombres fueron, digamos, descuidados o negligentes a la hora de haber hecho ese trabajo ingente, que en este caso, como es la traducción de los originales de la escritura, ¿no? Entonces, de hecho, ellos fueron muy cuidadosos y las variantes que podemos ver en las copias, las variantes existentes, de hecho, no afectan ninguna doctrina fundamental, por decirlo así, ni siquiera cualquiera de la propia palabra de Dios. El Señor dijo que Él perseveraría, preservaría su palabra. Y eso es también verdad, también verdad. El Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿por qué podemos estar seguros de que tenemos la palabra de Dios nosotros en el día de hoy, la palabra de Dios, digamos en esencia, la palabra de Dios pura? Bueno, de nuevo, palabras del Señor Jesucristo nos lo confirman. Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre, por decirlo así, dice otra versión, una tilde, una J y una tilde o una tilde de la. Entonces, ante esas aseveraciones, podemos entender de que, o podemos tener temor de que no podemos confiar plenamente en los textos que tenemos delante de nosotros. Si eso fuera así, mm, estaríamos llenos de dudas, viviríamos en un mar de dudas, sabiendo cuál es la fuente, dónde puedo encontrar y vivir o mejor dicho, estar en un sin vivir, ¿no? Para ver realmente cuál es. Y eso caería en la desgracia que estuvimos viendo la segunda semana, del hecho de que algunos tendrían la excusa perfecta para poder decir, bueno, según mi propio criterio, esto es verdad o esto no. Y aunque lo revistamos de cierta duda, en realidad lo que le estamos es aplicando nuestra propia conveniencia. Esto no me interesa, esto igual no es inspirado, esto tiene una pinta que no me, digamos, asedia mucho en mi carácter, en mi forma de vida. Bueno, pues esto parece ser que puede ser palabra de Dios. ¿Entendéis? Todo eso es algo que realmente tenemos que tener en cuenta. Entonces, algunas de esas objeciones apuntan, digamos, a una búsqueda investigada, digamos, de ciertos escritores de la Biblia, pero el Espíritu Santo usó el conocimiento de los escritores, y no solamente el conocimiento, también su experiencia personal, de tal forma que lo que escribieron no es otra cosa, como ya venimos diciendo, que la pura verdad, ¿eh? Ellos, es la pura palabra de Dios, totalmente libre de error. Dios nos dio la Biblia de forma que los escritores siempre estuvieran hablando sobre cosas que no podían haber conocido. Para muchos eran cosas. Pablo es el que habla más en el Nuevo Testamento de misterios. Y ya sabéis que cuando habla Pablo de misterios, son cosas que han sido dadas a conocer a él y él las ha expresado a nosotros por medio de la palabra, por medio de lo que él ha escrito y que antes no se conocían, ¿eh? Entonces han sido reveladas, han sido reveladas. Entonces, digamos que por eso podemos decir de nuevo que es la pura palabra de Dios, lo ha revelado, está libre de errores. Dios nos dio
la Biblia de forma que los escritores siempre estuvieran hablando sobre cosas que no podían haber conocido. Mateo y Juan, por ejemplo, a menudo escribieron los relatos del Evangelio con base en la experiencia personal, porque ellos fueron partícipes de primera mano. ¿Eh? Sin embargo, Jesús les había dicho a sus discípulos, eh, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, y eso es tremendamente importante, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que a pesar de que Mateo y Juan vivieron en primera persona todo lo que, sin embargo, Dios se aseguró, y eso va implícito en eso que ha dicho aquí en Juan 14, 26, de que el Espíritu Santo, digamos, le daría iluminación e inspiración para que escribieran solo y exclusivamente lo que, bueno, el Señor quería que se reflejara con la mayor, bueno, la mayor es una manera de hablar, verdad posible. De nuevo, citamos las palabras de Juan. Si hubiéramos escrito, dice Juan al final del Evangelio, todo lo que realmente, lo digo en mis palabras, lo que hemos vivido, lo que ha acontecido en torno a la persona de Jesucristo, cabría los libros. Entonces el Espíritu Santo los guió a esa realidad. Y lo que tenemos es lo que el Espíritu Santo fue que, digamos, eh, determinó que nosotros pudiéramos tener como palabra de Dios. Entonces, algunas partes, eh, algunas partes de la Biblia, y esto nos vamos repitiendo en alguna cosa aquí. Entonces, algunas partes de la Biblia fueron escritas, digamos, con base a la experiencia personal y a pesar de eso, el producto escrito fue inspirado de forma divina. No sé si esto nos costaría trabajo entender, pero no debería. Entonces, ¿cómo Dios hace eso? Bueno, Dios es Dios, Él lo hace. Y podemos realmente estar seguros de que Dios realmente lo ha hecho así. Entonces, otras partes de la Biblia, por ejemplo, como el Evangelio de Lucas, fueron escritas con base en estudio a la investigación personal. Él lo detalla tanto en el Evangelio de Lucas como en la segunda parte, por decirlo así, que es el libro de los Hechos. ¿Eh? De manera que es el resultado de una investigación seria, definitiva, de parte de Lucas, el cual él mismo confirma que realmente fue así. Entonces, eh, en este sentido, eh, incluso podríamos decir que a pesar de esa investigación personal y todo eso, sin embargo, de una manera milagrosa, cada palabra, de nuevo, fue inspirada por Dios y fue la que realmente Dios quiso que se plasmara como el compendio de su verdad. Entonces, esa es la realidad. Y, sin embargo, otras partes de la Biblia, como las asombrosas, por ejemplo, profecías, fueron dadas, digamos, por una revelación especial, no podía ser de otra manera, una revelación directa de Dios. A menudo los profetas escribieron verdades que no podían haber conocido de ninguna otra manera, y de eso igualmente podemos estar seguros de que fue así. ¿Eh? Por ejemplo, cuando Isaías escribió con precisión y acierto acerca de Jesucristo, en esos detalles, capítulo 53 de Isaías y otros, en cuanto a la persona de Jesucristo, escrito 7 siglos antes de que eso ocurriera. Bueno, algunos pueden hablar de casualidad o que sencillamente Isaías incluso se atreven a decir que realmente no es tal ese Isaías de hace 7 siglos, sino que alguien que realmente vivió en el tiempo de Cristo le puso ese epígrafe, por decirlo así, pero sencillamente lo vio, por lo tanto no es profecía, sencillamente es historia. Bueno, ya sabéis, todas estas objeciones que hablan y algunos oponentes reclaman que hay de nuevo contradicciones en la Biblia,
Y de hecho estas son contradicciones, bueno, muchas veces pareciera también, incluso a nosotros en nuestro estudio, que pudieran haber algunas contradicciones, pero ciertamente son contradicciones aparentes. ¿Eh? Entonces, alguien que realmente va a la escritura, un maestro fiel de la escritura, nunca admitirá que hay alguna contradicción en la escritura, incluso sin que lleguemos a conocer exactamente la respuesta, porque no puede haber contradicciones en la escritura, porque eso sería contrario a la verdad, a la inerrancia de la escritura, tal como lo estamos diciendo. Entonces, también en este caso, y tengo aquí muchas citas de él, Lutero predicó diciendo, la escritura no se contradecirá a sí misma ni a ningún artículo de la fe, dice él, aunque para su mente puede ser contradictorio o irreconciliable. Entonces él mismo decía también que es cierto que la escritura no puede estar en desacuerdo con sí misma, la Biblia es infalible en los manuscritos originales y es por eso que a menudo es muy importante que los pastores puedan, sigo citándole a él, puedan estudiar la Biblia en los idiomas originales, hebreo y griego. Algunos copistas y traductores pueden cometer errores o llevar a falsas impresiones. Sin embargo, no hay ni una sola contradicción en toda la escritura. Sigue diciendo él, no hay ni un solo error en la palabra escrita de Dios. Se han escrito libros útiles para responder las reclamaciones de las contradicciones. O sea que hay explicación suficiente para eso. Y ultima él diciendo, sin embargo, incluso si una solución no está disponible fácilmente, eso no prueba un error de la palabra de Dios. Y de nuevo cita el versículo de Juan capítulo 10, versículo 35, cuando el Señor dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Y esto debería ser casi, bueno, definitivamente suficiente y posiblemente lo sea para cada uno de nosotros en cuanto a una aceptación definitiva de la inerrancia de la palabra. Incluso cuando realmente estamos leyendo, estudiando la escritura en oración, en dependencia de Dios, y a veces esa escritura nos acusa, a veces con mayor o menor ferocidad, porque está, digamos, cual espada, como dice Hebreo, metiéndose en lo más profundo de nuestro ser y está realmente sacando cosas de nosotros que ni siquiera nosotros sabíamos. Pues así. Entonces, algunos reclaman igualmente que los escritores del Nuevo Testamento citan, eh, bueno, sigue hablando de eso. Los escritores del Nuevo Testamento citan, algunos dicen de una manera inexacta, las escrituras del Antiguo Testamento. Pero de nuevo, esa apariencia, pues es eso, solamente apariencia, ¿no? Porque con un estudio, digamos, más profundo, esta reclamación que hacen algunos también prueba ser falsa porque nada hay más lejos de la realidad. Es verdad que los escritores digamos, del Nuevo Testamento a veces hacen alusión al Antiguo Testamento o citan de forma más bien libre, digamos, para resumir digamos, un capítulo completo o una sección más grande, pero es cierto que en ningún caso, no puede ser, en ningún caso, digamos, habla de algo que no sea una realidad que está comprobada una y otra vez por medio de la Escritura. Entonces el Nuevo Testamento en ningún caso utiliza de una forma inexacta nunca el Antiguo Testamento. Puede resumirlo, puede citarlo con otras palabras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno,
Dios, que es el verdadero autor del Antiguo Testamento, él, digamos, ha inspirado a otros igualmente para que pudieran citarlo. Y si ciertamente Dios es el autor del Antiguo Testamento, pues él puede usar igualmente libremente su propio libro sin sentir la necesidad de citarse, como algunos dicen, a sí mismo palabra por palabra. Entonces, incluso los escritores humanos se toman esa libertad de usar a veces diferentes palabras para representar claramente, digamos, lo esencial, se compendia, ¿no? de algo que realmente ya se ha escrito. Entonces, si algunos lo hacen en ese sentido, con su propia, Dios evidentemente tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad para poder hacerlo también en ese sentido. Bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Bueno, aquí tenemos. Entonces, a veces la gente apunta a lo que se puede llamar, digamos, los asuntos menos importantes o los asuntos más insignificantes de la escritura. Y citamos algo al principio y se preguntan cómo pudieron ser inspiradas igualmente esas palabras. Por ejemplo, los asuntos de la vida, del hogar, incluso los pecados vergonzosos, por decirlo así. Los pecados vergonzosos. eh, ¿Por qué están reflejados ahí? Porque eso pareciera no ser importante para algunas personas, pero de nuevo, para Dios sí, para Dios sí, era importante, es importante y por eso Dios lo colocó, lo colocó ahí. Entonces, eh, si para Dios son importantes, bueno, debemos entender también y razonar que esa importancia también nos alude, nos implica también a nosotros. Entonces sabemos que, por ejemplo, incluso los patriarcas más prominentes, los apóstoles, podían caer en el pecado. Eh, Podemos pensar en un personaje importante de la Biblia, algunas veces algunos se preguntan, cuyos pecados no se mencionan. Bueno, nos consuela saber, en este sentido, ver que los personajes bíblicos, excepto Jesús, también eran pecadores y necesitaban el perdón de Dios proporcionado a través de Cristo. Creo que es Santiago quien escribe cuando está citando, en este caso a Elías, dice que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Entonces, la realidad de todos ellos es una realidad que contrastada o similar en este sentido a cada uno de nosotros. Y eran hombres realmente usados por Dios y mujeres usados por Dios, como lo podemos ser cualquiera de nosotros. Y estaban igualmente, como confirma Santiago, sometidos a las mismas pasiones. Y podemos ver hechos vergonzosos en la escritura de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, el caso de David. Y para muchos era algo imperdonable. Y de hecho, bueno, sí, lo fue, pero para Dios, aunque lo fuera, sencillamente era alguien conforme a su corazón y por medio del profeta Natán le hizo conocer su pecado, él se arrepintió y bueno, Dios siguió usándolo, Dios siguió usándolo. Entonces podemos pensar en personajes importantes de la escritura y poder ver igualmente sus reacciones, incluso su pecado. ¿Y por qué es importante que esté ahí? Bueno, y que sea verdad y que no esté confabulando, no esté, eh, porque en cierto sentido, si lo miramos bien, nos consuela ver que los personajes bíblicos, y no es tanto como decimos por aquí, mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Dices, creo que sí, es así la cosa. No se trata de eso. No se trata de decir, bueno, que el otro, eso parece que da cierta licencia, digamos, para que mi pecado no se vea tan horroroso, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso. Entonces nos consuela ver que los personajes bíblicos, excepto Jesús,
también eran pecadores como nosotros, necesitaban perdón como nosotros. Y de nuevo, ese perdón es proporcionado a través de Cristo, que, bueno, en el cual nosotros hemos creído y tenemos el gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Pero sin embargo, no es el papel de ningún estudioso de la Escritura, ningún pastor, ningún maestro o quien sea, no es, sería nuestro papel decirle a Dios lo que debe incluir o no incluir en su libro, porque Dios conoce todas las cosas. Y esos asuntos que nosotros llamamos a veces importantes, a veces esos asuntos insignificantes de hoy, pues de nuevo probarán ser muy significativos para mañana en forma que digamos que no lo esperamos, porque pueden darnos una convicción, digamos, de una realidad de la cual ahora nosotros no somos conscientes. Entonces, como digo, todo esto son objeciones, todo esto. Pero en este sentido, ninguna de las objeciones que hemos estado viendo podríamos incluirlas en la lista de verdades, de validez, porque todas ellas pueden ser respondidas por medio del uso apropiado de la escritura, porque la escritura tiene respuesta en ese sentido para todo eso. Y tiene respuestas siguiendo sólidos principios de interpretación, que en eso estáis algunos de vosotros y que veremos en la próxima semana, no, la otra. ¿eh? Y en última instancia, sin embargo, la inerrancia de la escritura, la infalibilidad de la escritura, de nuevo, también son, por decirlo de alguna manera, artículos de fe. Debemos de creerlo. Dios lo dice. Es suficiente. Es suficiente. Y aquí de nuevo tenemos que decir que el incrédulo dirá, argumentará de que estamos diciendo, estamos dando círculos, estamos dando vueltas cuando citamos la Biblia para probar que la Biblia no tiene error y estamos dándole vueltas, vueltas, sencillamente para intentar justificar eso. Pero nada más lejos de la realidad. Digamos que admitiremos en ese sentido que valoramos la palabra de Dios más que cualquier otro libro, que reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ciertamente confiamos en la palabra de la Escritura y como no puede ser de otra manera, la creemos por fe, la creemos por fe, porque creemos a Dios, a ese Dios que no hemos visto. Le creemos. Y no solamente, como dice la Escritura, hablando de que otros creen, como en el caso de los demonios, que igualmente creen y tiemblan, creen en Dios, pero en nuestro caso no solamente creemos en Él, le creemos a Él, le creemos. Y Él, la base y la razón fundamental por la que le creemos es precisamente porque por el Espíritu Santo hemos sido convencidos de nuestro pecado, de nuestra justicia, de nuestro juicio. Hemos sido transformados hasta el punto de ver la realidad de Dios que nos ha sido revelada por la persona de Jesucristo y a través de Él igualmente por el Espíritu Santo a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, a pesar de eso, pues mucha gente cree que estamos dándole vueltas, razonando demasiado, algo que no tiene mucho sentido porque sencillamente en algunos casos estamos aplicando la sola fe. Pero de eso se trata. Creemos en él. Creemos en él. Entonces, eh, eh, también debemos de estar dispuestos a esas personas que quieren de nosotros eso, pues decirle que si él es se lo digamos de una manera o de otra. Alguien que realmente no cree, es un incrédulo honesto, también debe estar dispuesto a admitir que él también tiene que creer muchas cosas en fe. Y bueno, y esa es una realidad de la cual vivimos cada día y no recuerdo dónde lo cité esto hace no mucho tiempo en alguna iglesia. Pues todos vivimos en base a la fe y crees que vas a pagar o te van a pagar tu salario a final de mes y crees y la fe es algo realmente permanente, visible, actual en nuestra vida. No sé por qué tiene que ser diferente cuando decimos que creemos en Dios. Y no solamente que creemos en Él, sino que le creemos a Él. Y de eso se trata. Entonces,
no solamente es un acto de fe en el cual nos tiramos al vacío, es un acto, digamos, de fe en base a lo que conocemos realmente de Dios. ¿Y qué conocemos de parte de Dios? Bueno, lo que Él ha revelado por medio de su. Y eso nos da tanta credibilidad, tanta confianza, que creemos en lo que Dios nos ha dicho y nos lo dice por medio de su palabra. Entonces, los incrédulos, o en este caso los evolucionistas, confían en las suposiciones de los científicos, igualmente en fe, igualmente en fe. Y bueno, y ya sabéis cómo funcionan esto, ¿no? Entonces, muchas de estas suposiciones de los científicos, pues carecen de pruebas sólidas solamente, bueno, sobre todo cuando están hablando de millones de años y bueno, ya sabéis, todas estas cosas que a veces a uno le da un poco de risa, sobre todo cuando lo contrastamos con lo que dice la propia palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede un evolucionista explicar dónde comenzó la materia y por qué? ¿Cómo? A ver, ¿no? Nunca se ha probado que la Biblia estuviera equivocada y nunca, nunca, nunca se probará. Nunca. Y de eso podemos estar realmente todos seguros en este sentido. Entonces, esto es lo que es la escritura en cuanto a su infalibilidad y su inerrancia. Su inerrancia. Cuando uno habla de todo esto, para uno que está realmente convencido por la gracia de Dios, como digo, no es un salto al vacío de fe, creemos en quien realmente ha dado consistencia a nuestra vida, nos ha salvado, prometió lo que desde el Antiguo Testamento estaba escrito y que incluso nos venimos a enterar por medio de su palabra todavía una verdad profunda que para nosotros era insospechada, de que incluso nuestra salvación estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros venimos a manejar todo eso y lo aplicamos a nuestra vida y entendemos cómo Dios ha ido, ¿cómo no voy a creer a ese Dios que me ha dado tanto beneficio, beneficio por medio de la persona de su hijo? Entonces, ¿por qué alguien negaría la inspiración verbal y la inerrancia de la escritura? ¿Por qué es tan difícil creer eso? Puede ser que esa persona no desee someterse al mandato de Dios. Puede ser que esa persona sencillamente esté aferrándose, digamos, a algo contrario, sublevándose en contra de Dios. No quiere aceptarlo, aunque pueda verlo. Puede ser que esa persona quiera que se elimine alguna parte de la Biblia. Hay muchos que piensan que muchas de esas cosas habría que eliminarlas de la Escritura. Puede ser que alguna persona esté, digamos, enraizada, afianzada en la incredulidad. Bueno, lo cierto es que nosotros como cristianos, pues sentimos a veces la necesidad de tratar de probar a esas personas que la Biblia es verdad, y señalamos con toda la verdad del mundo que la Biblia es diferente a los demás libros, que la Biblia tiene una unidad, digamos, notable, aunque fue escrita por muchos autores, concretamente 40 en un periodo de largo de tiempo, como fueron entre 1500 y 1600 años, que las profecías de la Biblia se han vuelto realidad al 100% y por tanto eso da credibilidad para todas las que faltan todavía y por eso hay esa esperanza y esa expectativa en cada uno de nosotros, que la Biblia ha tenido una notable influencia sobre incontables personas y solamente tenemos que decirle, mira mi vida, si tú me conocías de antes, mira el cambio en mi vida. Entonces, todos esos argumentos, ¿eh? A veces se llama lo que se ha dado en llamar lo que es la apologética cristiana, la defensa de la fe, la apologética. Y hasta cierto punto estos argumentos, digamos, usándolos bien, correctamente, pues pueden eliminar, por decirlo así, aliviar de esos errores a estas personas, eliminar algunas objeciones en muchas personas. Pero evidentemente para eso tenemos que conocerlas.
tenemos que conocer la Escritura e igualmente cuando conocemos la Escritura y la usamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va dando entendimiento también a otras personas para, bueno, en muchos casos no derivan en salvación directamente, pero al menos derivan en la realidad de que son personas que necesitan a ese Dios que nosotros hemos conocido y hemos tomado, hemos sido tomados para ser salvos. Entonces, a pesar de que hayan personas, y las seguirán habiendo, con esta disposición de rechazar todo lo de Dios, rechazar que la Biblia es el libro divino, bueno, podemos igualmente usar la propia escritura para poder, usándola bien, y eso de nuevo implica el conocerla bien, pues y en dependencia del Espíritu Santo, muchas personas pueden al menos rebajar su tensión cuando se les habla de la realidad de que la Biblia no es sino el libro inerrante e infalible de Dios entregado para nosotros. Pero si esa prueba no es suficiente en este sentido, o esta prueba y tal, bueno, eh, ¿qué prueba más grande podemos tener que la propia, que la palabra escrita de Dios y el testimonio interno de la Escritura? De nuevo, el Espíritu Santo, digamos, obra fe a través de las palabras de la Escritura. Y la mejor forma de proceder es simplemente saber que la Biblia es la pura palabra de Dios. Si tú no crees eso, si tú no aplicas eso en tu vida y tu vida está dirigida por esa realidad, movida por esa realidad de la verdad absoluta, inerrante, infalible de la palabra de Dios, entonces eso no te va a dar convicción a otras, por decirlo de alguna manera, a otras personas. Entonces, el Espíritu Santo obra a través de las palabras de la Escritura. Y la mejor forma de proceder es simplemente saber que la Biblia, aplicarla en tu vida, que es la pura palabra de Dios, creerlo y proclamarlo. No hay mucha más secreto, por decirlo así, en este sentido. Entonces, a veces cristianos bien intencionados pueden pensar que el lugar para empezar en una, digamos, acto de evangelismo, de una visita de evangelismo, es convencer a una persona de alguna manera de que la Biblia es la palabra verbalmente inspirada e inerrante de Dios. Y lo cierto es que a veces, con toda buena intención, a menudo todos esos intentos terminan en frustración. ¿Por qué a veces terminan en frustración todo eso? Porque a veces, digamos, eh, no debemos confiar, digamos, en la sabiduría, en las ideas de los hombres cuando tenemos la poderosa palabra de Dios. Entonces, usemos la palabra de Dios. Pablo dice, habla de esas filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué andar con todas esas cosas que sabemos que la psicología moderna usa para convencer, para... Nosotros tenemos la palabra de Dios. De nuevo, usando las palabras de Pedro, tenemos la palabra profética más segura que hacemos bien o haremos bien en usar, en estar atento, en estar confiado, definitivamente satisfecho de ella, sabiendo que ella es realmente el arma definitiva de Dios para poder, por medio del Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Entonces, la palabra de la Escritura dan lugar al cambio, a la convicción, porque el Espíritu Santo obra a través de ella. La ley condenará a la gente por su pecado y el Evangelio consolará a los pecadores eh, mm, que han confiado en Cristo y todo por ese perdón, por decirlo de alguna manera, dado por Cristo. Entonces, no es voluntad de Dios que utilicemos, por decirlo así, todas esas ideas humanas o pruebas, queramos llamarlo, para tener confianza
mientras evangelizamos, para que ellos puedan relajarse y tener confianza en lo que le decimos. Entonces, eh, podemos preguntarnos que esa era la idea cuando vemos en Lucas capítulo 16. Esa era la idea de, digamos, de aquel rico que había sido condenado, porque él pensaba que, bueno, si se hiciera algún milagro, se hiciera algo a sus familiares, ahí, Lucas, de nuevo, capítulo 16, bueno, pues ellos podrían realmente arrepentirse. ¿Recordáis, verdad? Oye, pues no, este sitio está mal, esto, oye, manda a Lázaro para que realmente anuncie y bueno, y eviten llegar a este siglo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Y aquí en ese relato eh, 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 se le dice, allí dice, Lucas capítulo 16, del versículo 29 y 31, dice, a Moisés y a los profetas tienen. O dicho de otra manera, tienen las escrituras. Esa es una razón más para que nosotros estemos realmente atentos a esas escrituras y que nos encarguemos de una manera clara de poder expresar, sea cual sea la situación, el intelecto de la persona que estemos hablando con ella. Da igual. Evangelicemos, dicho de otra manera, con las propias escrituras, con las propias escrituras. Y de nuevo las palabras allí a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen a las escrituras. Tienen a la escritura, por lo tanto, que los oigan a ellos, que oigan la escritura. Y el Señor agregó allí, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no atienden la escritura, y por eso tenemos que estar seguros de que nuestra evangelización tiene que estar basada exclusivamente en lo que es la escritura, porque si no oyen, dice el Señor, a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, dice el Señor allí, aunque algunos se levanten de los muertos. Fíjate, ¿eh? Aunque hagas un milagro súper poderoso allí, que el Señor puede hacerlo, evidentemente, y lo hace en la vida de muchas personas. Y algunas personas dan testimonio de milagros en su vida, de un familiar, de un hijo, de un no sé qué, de qué manera, no sé, se oró por ello y de qué manera de un día para otro esa persona sanó. Claro que Dios puede hacerlo, pero de nuevo, la esencia de nuestro trabajo, de nuestro privilegio en el Señor, es poder predicar el Evangelio por medio de lo que son las propias escrituras. Y de nuevo el Señor dice que si no oye la escritura, tampoco se persuadirán, por mucho que quieras hacer el pino, dicho por mí, hacer el pino, hacer volteretas, hacer algo que realmente quede a la persona realmente impresionada, dice el Señor, eso va a ser inútil. Predica la palabra. Predícala a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, Señor, son las palabras de Pablo a Timoteo. Esa es la intención última que nosotros debemos tener. Y todo en base a la convicción de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es inerrable, es la palabra de verdad, la palabra en la que es imposible que Dios mienta. Y eso es ese enorme, digamos, herramienta, por decirlo así, es la que se nos ha dado como la espada, Efesios capítulo 6 para poder, eh, digamos, herir, valga el término, ya que estamos hablando de espada, a otros con la verdad del Evangelio. Entonces, esa es la realidad a la cual nosotros somos llamados y debemos de dar tantas gracias a Dios, tanto gratitud debe de haber por nuestra parte, por haber podido nosotros en primer lugar entender eso por medio del Espíritu Santo, haber sido vencidos de nuestra vana manera de vivir, nuestros pensamientos, haber sido amoldados y seguimos en eso, porque todavía lo que es la santificación es un proceso que todavía está en cada uno de nosotros, no importa el tiempo que lleves en realidad. Y el Espíritu Santo sigue acomodando la verdad de Dios en nuestra vida. Pero el punto de partida, hermanos, y de ahí que nuestro gozo tiene que ser cumplido en ese sentido, es
saber que tenemos la palabra de Dios, esa palabra inerrable de Dios, esa palabra infalible de Dios, y que es la que se nos ha dado para, como arma insustituible para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, entender eso significa librarnos de muchos problemas, incluso emocionales, como a lo largo de mi vida cristiana, que ya son muchos años, he visto, incluso padecido, eh, por aquello de, hemos hecho todo bien, el culto ha salido perfecto, he hecho no sé cuánto, hemos hecho tal cosa y no se ha convertido nadie. ¿Qué pasó? Bueno, ¿te has asegurado que lo que has hecho iba en base, era lo que realmente la palabra de Dios dice y enseña? Bueno, hermano, podría estar aquí diciendo muchas más cosas en ese sentido, pero con esto yo creo que es suficiente. Eh, a ver, ¿dónde estoy yo? Aquí. Bueno, conclusión. ¿Qué manera de concluir con esa conclusión? Palabra de Cristo. Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No usemos ninguna otra cosa que no sea su palabra. Ni para nosotros, ni para otros. Bueno, queridos, aquí no he dado mucho tiempo para vosotros. Tampoco veía yo muchas ganas de interrumpir y de participar. Pero ahora sí. Así que me gustaría que oíros a vosotros cómo habéis contemplado toda esta realidad de la inerrancia de las escrituras, habéis padecido por eso, habéis, bueno, me gustaría oíros a cada uno de vosotros. Bueno, pues como tú decías antes, como hoy en día nuestra cultura y sociedad rechaza la idea de que existe una verdad absoluta, eh, choca mucho con la inherencia de las escrituras porque estamos diciendo que esto es la verdad y que no hay una equivocación. Entonces, esto para mí es como, yo lo he visto mucho de que la gente dice que hay errores en la Biblia y que no podemos fiar de todo y que nuestra sociedad ha cambiado y por lo cuanto no podemos fiarnos de lo que dice la palabra. Entonces han cambiado la verdad relativa de la sociedad por la verdad de la Biblia. Ujú. Y fíjate que eso es un contrasentido, ¿no? Porque dice una persona alejada de Dios, alejada de la verdad por el pecado, diciendo cuál es la verdad y por lo tanto decidiendo qué es y qué no es verdad. Habrá mayor contrasentido que ese, ¿no? Entonces, claro, el problema está en enfrentar a esa persona, como bien dice, en decirle que no están en posición de decidir, ver qué es lo que es la verdad, porque no está en la verdad de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya cada uno es su propia verdad y algunos son tan humildes que dicen, oye, tráeme tu verdad, la sumo con la mía y con la del otro y así juntamos y hacemos que la verdad más sólida. Bueno, y se quedan tan panchos, ¿eh? Y se quedan tan panchos creyendo que la verdad puede construirse en base a cada esfuerzo de cada uno, cada vivencia de cada uno. Qué pena que no puedan ver que ese es el engaño de Satanás. Cada generación ha tenido digamos, canal de autoengaño. Y bueno, en esta generación nuestra y lo que seguiremos viendo, va por ahí la cosa. Entonces ya todo es verdad. Todo es verdad, evidentemente es subjetiva. El problema es que se quiere trasladar ese subjetivismo de la verdad, lo que cada uno piensa, y que los demás lo suscriban también. Porque si no, incluso te denuncio. Es denunciable que tú no aceptes mi verdad. Bueno, que el Señor nos libre de todo eso, pero esa es una razón más por la cual tenemos que estar cada día más consolidados con la palabra, para poder defender
aunque eso signifique el rechazo de la persona. No necesariamente tenemos que congraciar con esa persona. De nuevo, citando lo que hemos dicho antes, si no es con la palabra de Dios, no hay digamos, éxito, ¿eh? En cuanto a que una persona pueda ser realmente convencida por el Espíritu Santo de su necesidad. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola Consuelo, hola Fabiola, otra vez. Hola. Bueno, pensábamos que hoy te perdíamos del todo, pero no te veo. Te has quedado pillada. Estoy en, estoy, Anda. o sea, estoy un poco lejos de la civilización Sí, es y verdad. Creo estoy, recordar pero que dijiste la vez pasada que tenías un viaje, ¿verdad? No me acordaba. Sí. sí, sí, y como está lloviendo mucho, Sí, pierdo conexión y tengo que moverme un poco para no perder la clase. bueno. Hablando sobre el tema que estamos hablando, yo he tenido una experiencia o varias experiencias en donde le llevas la palabra de verdad a una persona y te dice, yo tengo mi propia verdad, yo tengo en lo que yo creo. O sea, tu verdad no es, para mí, tu verdad no es la verdad Ujú. Ujú. de un X que él fue a predicar y la persona le invitó, tomaron un refresco y le dijo, mira, tu verdad es buena. Si me hubiera encontrado cuando tenía los 20, 25, 30 años, quizás hubiera aceptado tu verdad, pero yo he tomado la decisión de creer en otra verdad y es diferente a la tuya. Así que sigue tu camino, que yo voy a seguir creyendo en mi verdad. Y cuando ves posturas iguales, ves que los seres humanos cada vez más, en vez de que, porque muchos suelen decir, no, Dios se ha alejado de mí o Dios me ha abandonado, no, sino que nosotros somos los que abandonamos la verdad de Dios para abrazar una verdad que realmente no es leal, o sea, no es verdad. Y, y nos encontramos en etapas en que verdaderamente necesitamos esta verdad de Dios y al ser de que algún día lo rechacemos, a veces nos cuesta o les cuesta a muchos retroceder y reconocer esa verdad. No sé por qué de ello, pero a mí me ha pasado cosas iguales. Hasta en el tiempo que nosotros solemos ir a evangelizar en el hospital, en donde una persona está ya, o sea, a punto de morir, le presentas a Jesús, le dices, mira, acepta a Cristo y todo, y te dice, no, cuando yo he estado mal, cuando lo he pasado mal, yo no le he visto, pero si estás a punto de perder la única esperanza que tenías de tener la vida eterna y lo rehusan la verdad. Y eso es increíble. A mí, de verdad, es muy increíble para mí. Y eso, esa persona, en el supuesto caso de que al segundo siguiente o a la hora siguiente o al día siguiente parta de este mundo, inmediatamente a partir de ahí, en la conciencia definitiva, digamos, de una persona cuando parte de este mundo, se da cuenta de que cometió el mayor error de su vida. Se va a dar de lleno con eso, con esa verdad rehusada. Pero bueno, casos como ese, desgraciadamente, tenemos mucho, tenemos mucho. Pero no debemos caer en la trampa. Bueno, decías cuando alguien daba testimonio, decir, bueno, mira, yo no voy a creer en tu verdad, le decía el cristiano, según te he entendido. Yo tengo otra verdad. Vale, para esa persona a lo mejor diría, bueno, así vivimos, cada uno tiene su verdad. Tú por tu camino, yo por el mío, yo con mi verdad, tú con tu verdad. Yo creo que el concepto deberíamos de cambiarlo, o sea, concepto, o la manera, o al menos la manera de expresar. Porque hablar de mi verdad, ¿eh? Me coloca en la misma posición de credulidad de la otra persona. No sé si me estoy explicando. Ahora, si yo digo que yo antes vivía en mi verdad como tú,
pero hasta que conocí la verdad, en mayúscula, la única verdad. Ahí es donde ya por lo menos esa persona puede decir, ah, bueno, ¿y qué? Como diría Pilato al Señor, bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, no es mi verdad, en contraposición con la tuya. Entonces, bueno, pero eso siempre será, eh, hay momentos que lo que saldremos realmente tristes de conversaciones como esa, eh, por el rechazo de la persona. Pero sí. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, Fabiola. Sí, adelante. Sí, sí, según lo que acaba de comentar la hermana Consuelo, que muchos sabiendo la verdad y no la quieren aceptar, prefieren decir yo conozco mi verdad, ve tú con tu verdad. Esto yo pienso que pasa muchas veces porque esas personas no es que haya diferencia de verdades, saben que hay una sola verdad, pero que esa verdad les pesa aceptar que es una sola verdad, porque realmente ellos conocen a Dios. Muchos de ellos han leído la palabra de Dios, muchos de ellos han asistido a cultos, saben realmente lo que quiere Dios, pero deciden no seguir ese camino, porque muchos piensan que si siguen ese camino, realmente se van a perder. Otras veces hacen comparaciones como un día me lo hizo un compañero, me dice, realmente ese Dios, sí, es bueno hacer lo que es correcto. Y la persona que tengo al lado, que hace lo malo y prospera, ¿qué? Muchos hacen esa pregunta, porque piensan que la Salmo persona que 72. sí, piensan que la persona que hace lo malo, prosperando, es porque a lo mejor Dios le favorece más que al que hace lo bueno. Otros piensan lo siguiente, por ejemplo, uno me dice, tú aceptas a Dios, sabemos que tú amas a Dios, pero a veces pensamos que es la única opción que tú tienes, amar y servir a Dios. Sabemos que lo haces de corazón, pero cuando miramos y examinamos tu vida, vemos que realmente es lo único que tienes. Y yo le digo, no es lo único que tengo. No es lo único que tengo. Tengo familia, pero yo considero a ese Dios más que mi familia, porque mi familia es como un regalo que me ha dado, pero no puedo sustituir el amor que tengo hacia Él con la de mi familia. Primero es Él y luego las otras cosas que Él nos ha dado como regalo. ¿Por qué no aceptarle mirando todo lo que hay, todo lo que ha hecho? Y algunos me contestan, todo eso ha venido de la nada. A ver, llámale, a ver si le escucha, si te contesta aquí donde estamos. Es una pena. Yo muchas veces yo pienso, como dice la palabra, que es por gracia. Siempre lo digo así. No No se lo puede pienses, sacar a uno. afiánzate en eso. Sí, es por gracia, porque si no, con el Espíritu Santo no se puede. Y Eso muchas da veces yo credibilidad pregunto, a lo que sí, dice Pablo, de sí, que no hay quien busque a Dios. El sí. problema es que no acabamos, o quien no lo aplica, no se acaba de creer en esa realidad y que en algún momento hay algo escondido, muy escondido en el ser humano, que pudiéramos nosotros con nuestra habilidad evangelística sacar y que pueda convencerse. Pero Si yo muchas entendemos que veces la pregunto, prof, escritura es inerrable, inerrante, y nos dice ella que no hay quien busca a Dios, ¿qué te va a dar a ti, digamos, el gozo o la posibilidad de saber que con tu inventiva o con tu inercia, con tu buena, pues esa persona puede realmente llegar a conocer a Dios? Es casi, por eso tenemos que asegurarnos de nuevo que la inerrante palabra de Dios sea lo que realmente prediquemos y enseñemos. Si no es por el Evangelio, si no es por la verdad de Dios única y exclusivamente, sin filosofías humanas, sin nada de eso, es imposible de que una persona, y en cualquier caso será, porque Dios, como bien dice, en su gracia, pues la llama para salvación. Pero las personas por sí mismas, sin la intención de Dios,
sin el hecho de que Dios los mueva hacia Jesucristo y los convenza de pecado, de justicia y de juicio, como dice la Escritura por parte del Espíritu Santo, no creerán. Pero eso no tiene que limitar nuestro trabajo. Eso no tiene que limitar nuestro celo por predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero de nuevo, basándonos en eso, en la palabra. La inerrable y inerrante palabra e infalible palabra de Dios. Entonces, bueno, esa es una... Así es, Fabiola. Muy bien. Bueno, pues no sé si Ronnie quiere decir algo y si no concluimos. Hola, no, estoy bien. ¿Estás de acuerdo, no? Y si no estás de acuerdo, mal asunto, ¿eh? Muy bien. Bueno, chicos, que el Señor nos ayude. En primer lugar, a nosotros, a que nuestros cimientos en base a la Escritura sean cada vez más hondos. El resultado será una vida inamovible en cuanto a las promesas de Dios y en cuanto a nuestro celo también, en cuanto a la evangelización. Que no perdamos eso. Y hay mucha necesidad, como vemos cada día más, personas tan engañadas, tan lejos de esa realidad, pero que el Señor nos dé sabiduría. Pero esa sabiduría, para llegar a ellos, no puede ser de otra manera sino en base a la verdad de la propia Escritura. Que la consecuencia es rechazo. Bueno, al Señor lo rechazaron también, a Pablo lo rechazaron también. Los apóstoles los rechazaron y además de gran manera, con sangre y bueno, pero asegurémonos de darle vida a través de nuestra vida en cuanto al mensaje inerrante de la palabra de Dios a través nuestra. Muy bien, queridos, pues ¿alguien de vosotros que quiera despedirnos en oración, ya que no hemos comenzado en oración? ¿Uno de vosotros? Señor, te damos gracias, oh Padre Santo, por esta enseñanza. Gracias, oh Dios de gloria, por animarnos cada día, Espíritu Santo, a conocer esta verdad y no solo para que nosotros nos quedemos con ella, sino que para que la transfiramos a los demás, para que conozcan que esta es la única verdad. Gracias por nuestro profesor Paco, por la paciencia y la entrega que tiene para transmitirnos este conocimiento. Gracias por cada compañero, oh Dios de gloria, que estamos recibiendo de esta sabiduría, oh Padre Santo. Danos la capacidad de asimilarlo y no solo que seamos oidores de ello, ni lectores, sino que seamos hacedores de esta verdad. Papá, te lo pedimos en el nombre. Amén. Te has quedado Amén. congelada, Consuelo, pero hemos dicho amén. Amén. Muy bien. Bueno, queridos, que el Señor os bendiga a lo largo de esta Paco, semana. No se olvidéis de vuestro trabajo, me faltan un par de ellos. Sí, Así que adelante. Ánimo. Que el Adiós. Señor os gracias. bendiga ricamente. Chao. Vale, Bueno, bye. bendiciones. Chao. Goodness. Paco, Sí, ¿qué pasó? voy a entregar el mío un poco.